Celia, durante muchos años, alimentó la verdad de vivir un matrimonio armonioso y lleno de confianza mutua al lado de Roberto. Valoraba las pequeñas alegrías cotidianas y los gestos de cariño que solidificaban la base de la relación que construyeron juntos. Sin embargo, esa opinión se derrumbó abruptamente una tarde gris y lluviosa. Sola en casa, Celia se encontró curioseando el celular de Roberto, algo que nunca antes había sentido la necesidad de hacer. Los mensajes que saltaron de la pantalla fueron como golpes directos a su corazón. Roberto mantenía una relación extramarital. Las palabras intercambiadas eran explícitas y revelaban encuentros y promesas de amor. La revelación fue un choque visceral para Celia, un dolor tan agudo que parecía succionar todo el aire del ambiente, dejándola con la sensación de que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Decidida a confrontar a Roberto, Celia esperó su regreso. Cuando él llegó, ella lo enfrentó con los mensajes. Inicialmente, Roberto trató de desviar el tema, sus respuestas eran evasivas, adornadas con excusas frágiles. Sin embargo, ante la imposibilidad de negar lo innegable, su actitud defensiva se transformó en agresividad. El clima entre ellos, antes cargado de un silencio tenso, escaló hasta convertirse en una verdadera tormenta de acusaciones. Fue entonces cuando, en un arranque de desesperación, Roberto lanzó una acusación que resonó como un trueno. ¿Y nuestro hijo? ¿Crees que está preso por casualidad? Estas palabras no solo sugerían un involucramiento de Christian en actividades ilícitas, sino que insinuaban una manipulación de los hechos por parte de Roberto, como si él tuviera alguna influencia siniestra sobre el destino de su propio hijo. Celia, aturdida por esta nueva faceta de traición, sintió una mezcla de ira y desesperación. Las implicaciones de lo que Roberto insinuaba eran amenazantes y arrojaban una sombra aún más oscura sobre la crisis que ahora consumía a su familia. En los días turbulentos que siguieron a la revelación de las traiciones de Roberto, la casa que Celia antes consideraba un refugio de amor y seguridad se transformó en un verdadero campo de batalla emocional. Cada habitación resonaba con el pesado silencio de palabras no dichas y miradas cargadas de acusaciones. La atmósfera estaba saturada de una tensión palpable, interrumpida solo por las discusiones esporádicas que estallaban como truenos inesperados, trayendo lluvias de resentimientos y antiguas heridas. En medio de esta tormenta doméstica, Celia intentó encontrar algún consuelo en su relación con Christian, su hijo, quien se encontraba en una situación vulnerable, habiendo sido arrestado recientemente por acusaciones que ella creía manipuladas por influencias corruptas, ligadas a Roberto. Christian, por su parte, estaba visiblemente marcado por los efectos de su encarcelamiento y el tumulto que azotaba a su familia. El joven que Celia recordaba, siempre lleno de esperanza y sueños, ahora parecía una sombra de sí mismo, distante, envuelto en una capa de amargura y desilusión. Cada visita que Celia hizo al centro de detención fue un recordatorio doloroso de las muchas formas en que la desconfianza y la traición habían corroído los cimientos de su vida. La comunicación entre madre e hijo, antes fluida y abierta, ahora estaba truncada. Las palabras pesaban como piedras, y cada intento de consuelo parecía perderse en un abismo de desesperanza. Esta desconexión solo sirvió para intensificar la angustia de Celia, alimentando un ciclo vicioso de dolor y frustración que amenazaba con engullir lo poco que quedaba de su fuerza y resiliencia. Con el corazón pesado, Celia buscaba desesperadamente maneras de reconectar con su hijo, Christian. En sus visitas frecuentes a la prisión, intentaba penetrar la barrera de desilusión y sufrimiento que Christian había erigido a su alrededor. Pero él parecía estar completamente absorto en su propio mundo de angustia, un lugar oscuro donde la esperanza luchaba por mantenerse viva. Sus respuestas eran cortas, sus ojos a menudo desviaban la mirada, y cada intento de diálogo parecía solo recordar las notas frías que ahora definían su vida cotidiana. El aislamiento físico de Christian reflejaba el emocional, creando un abismo que Celia encontraba cada vez más difícil de atravesar. De vuelta en lo que alguna vez fue un hogar acogedor, las paredes pacíficas ahora comprimían a Celia, cada esquina resonando con las revelaciones y traiciones recientes.
La casa, llena de recuerdos de tiempos más felices, ahora parecía un laberinto opresivo de engaños y verdades a medias. Se movía de cuarto en cuarto, cada espacio lleno de recuerdos distorsionados por lo que ahora sabía. Este ambiente, saturado de desconfianza y resentimiento, servía como un recordatorio constante de la devastación que las mentiras de Roberto habían causado. Celia se sentía como si estuviera atrapada en una compleja telaraña de decepciones, cada hilo una línea trazada entre el pasado que amaba y la dolorosa realidad que ahora enfrentaba. Cada nuevo día, la sensación de aislamiento se volvía más intensa, sofocando sus esperanzas de encontrar una salida al laberinto en el que su vida se había convertido. Impulsada por una determinación inquebrantable, Celia se sumergió en una búsqueda meticulosa para desentrañar la verdad detrás de las acusaciones que mantenían a su hijo preso. Armada con poco más que su intuición maternal y una férrea voluntad de justicia, comenzó a revisar cada detalle de los documentos del caso de Christian. Pasaba horas en bibliotecas estudiando leyes y precedentes, y noches en vela, buscando en línea casos similares y consejos legales. Sus descubrimientos pronto formaron un cuadro preocupante de inconsistencias y discrepancias. Cuanto más investigaba Celia, más se daba cuenta de que los testimonios contra Christian habían sido fabricados o, al menos, manipulados. Algunos relatos contradecían evidencias físicas claras, mientras que otros simplemente se ajustaban para encajar en una narrativa predefinida. Este patrón de inconsistencias apuntaba a una posible interferencia externa, y todas las pistas comenzaban a converger en una fuente inquietante: Roberto. Conociendo las conexiones de Roberto en el departamento de policía, Celia comenzó a sospechar que él podría haber usado esos contactos para influir en el caso de Christian, ya sea por venganza, para desviar la atención de sus propias actividades ilícitas, o ambas cosas. Esta revelación impactante añadió una nueva capa de traición a lo que ya era una situación profundamente dolorosa. Con estas sospechas en mente, Celia no solo luchaba por la libertad de su hijo, sino también se enfrentaba a la posibilidad de que la persona que una vez amó podría haber sido la arquitecta de la ruina de su familia. Esta epifanía no solo reforzó su resolución, sino que también la impulsó a buscar ayuda legal especializada, ya que ahora sabía que la batalla que enfrentaba era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Enfrentando una tormenta de emociones conflictivas, Celia confrontó a Roberto con una nueva determinación, armada con las inconsistencias que había descubierto y las sospechas de que las conexiones de Roberto con el departamento de policía habían sido utilizadas. En un encuentro tenso, ella exigió la verdad, su voz cargada de un desespero controlado, mientras la certeza de que algo más siniestro se ocultaba tras las acusaciones contra Christian la consumía. Roberto, acorralado por la creciente evidencia de su culpa e incapaz de sostener su fachada, finalmente sucumbió a la presión. Con el peso de la verdad aplastando sus hombros, Roberto admitió con reluctancia y un atisbo de remordimiento que las acusaciones contra Christian eran parte de una maniobra cuidadosamente orquestada. Reveló que había desviado grandes sumas de dinero en su trabajo. Cuando descubrió que estaba siendo investigado, usó su influencia para manipular el sistema y desviar la atención hacia Christian. El hijo era, en realidad, inocente, una mera pieza sacrificada en el ajedrez de corrupción y avaricia que Roberto jugaba para proteger su propio estatus y seguridad financiera. Esta confesión no solo sacudió a Celia con la crueldad y el egoísmo de Roberto, sino que también le dio la pieza final que necesitaba para armar el rompecabezas completo de la injusticia cometida contra su hijo. Armada con la verdad, ahora estaba más equipada y determinada que nunca para luchar por la exoneración de Christian y asegurar que las verdaderas transgresiones de Roberto salieran a la luz de la justicia. Consumida por una mezcla abrumadora de tristeza y traición, Celia se enfrentó a la dolorosa realidad de que Roberto, el hombre con quien había construido toda una vida, se había revelado como un completo extraño. Las revelaciones sombrías y la confesión de sus manipulaciones dejaron a Celia navegando en un mar agitado de decepción y desilusión. Se vio obligada a reevaluar no solo su matrimonio, sino toda la base de su existencia familiar y emocional.
La decisión de separarse de Roberto, aunque clara, no vino sin su propio conjunto de desafíos y dolores profundos. Celia soportó el peso del juicio social, un estigma que a menudo acompaña a una mujer que elige divorciarse. Amigos y familiares, aunque algunos ofrecieron apoyo, otros lanzaron miradas de lástima o censura, exacerbando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad que ella ya sentía. Este proceso, excruciante en cada paso, se convirtió, sin embargo, en un camino necesario para su recuperación y salud mental. Celia sabía que, para sanar y reconstruir su propia vida, primero debía liberarse de las ataduras de una relación que se había vuelto tóxica y destructiva. El camino, aunque lleno de desafíos legales y emocionales, representaba un paso crucial hacia el autodescubrimiento y la búsqueda de una vida marcada por la sinceridad y la paz interior. En medio de la tormenta, Celia encontró fuerza en la esperanza de un futuro donde pudiera ser fiel a sus sentimientos y libre de las sombras de la decepción. Decidida a corregir la injusticia cometida contra su hijo, Celia emprendió una ardua batalla legal para luchar por la liberación de Christian. Armada con las revelaciones de Roberto y los resultados de sus propias investigaciones, se enfrentó a un sistema legal que a menudo parecía más preocupado en mantener las apariencias y proteger ciertos intereses que en buscar la verdadera justicia. Este desafío la obligó a navegar por un laberinto de procedimientos legales y enfrentar una burocracia a menudo desalentadora. En cada audiencia, cada apelación y cada petición, Celia se familiarizó más con el intrincado sistema legal. Las pequeñas victorias, como conseguir una reevaluación de las pruebas o una audiencia antes de lo esperado, le trajeron un renovado sentido de esperanza y determinación. Estos momentos de progreso fueron celebraciones, puntos de luz que fortalecieron su resiliencia y su compromiso con la causa de su hijo. Por otro lado, cada revés en el camino, decisiones judiciales desfavorables, retrasos procesales u obstáculos legales inesperados, aunque dolorosos, solo sirvieron para reforzar aún más su resolución. Celia aprendió a transformar cada decepción en una lección, fortaleciendo su estrategia y afinando sus enfoques para las siguientes etapas. Con el tiempo, su resiliencia se convirtió en una fuerza motriz, impulsándola a través de los desafíos y alimentando su lucha incansable por la justicia y la libertad de Christian. A lo largo de su ardua travesía, Celia descubrió que no estaba sola en la lucha contra las injusticias del sistema judicial. Encontró a otras madres y familiares que enfrentaban situaciones similares, cada uno luchando por limpiar el nombre de sus seres queridos o desentrañar la verdad detrás de acusaciones injustas. Estos encuentros, inicialmente casuales en los pasillos de los tribunales o en las salas de espera, pronto se transformaron en una red solidaria de apoyo mutuo. Comprendiendo el poder de la unión y la compartición, Celia y estos familiares formaron un grupo de apoyo oficial. Se reunían regularmente, ya sea en persona o a través de plataformas en línea, para intercambiar información, discutir estrategias legales y compartir recursos valiosos, como contactos de abogados especializados o consejos sobre cómo lidiar con la prensa y la presión pública. El grupo también servía como un espacio seguro para expresar sus frustraciones, miedos y esperanzas, ofreciendo un apoyo emocional vital que a menudo era pasado por alto por el entorno externo. Esta comunidad se convirtió en un pilar de fuerza para Celia. Juntos, estos hombres y mujeres no solo colaboraban para enfrentar el sistema judicial de manera más eficaz, sino que también se apoyaban en los momentos de desánimo. Saber que otras personas compartían luchas similares y entendían las complejidades emocionales involucradas, traía un gran consuelo. Este círculo de apoyo se convirtió en una fuente constante de aliento, recordando a cada miembro que, incluso en los días más oscuros, no estaban solos. La formación de este nuevo círculo de amistades fue un giro significativo en la travesía de Celia. Mientras navegaba por las complejidades y adversidades de su caso, la conexión con otras personas en situaciones similares abrió un mundo de nuevas perspectivas y aprendizajes. Celia descubrió que, incluso en los momentos de mayor desesperación, la solidaridad podía florecer, ofreciendo no solo apoyo práctico, sino también emocional.
Estas nuevas amistades proporcionaron a Celia el poder terapéutico de compartir su propia historia. Al verbalizar sus experiencias y escuchar a las demás, se dio cuenta de que el acto de contar su viaje podía ser una forma de procesar sus propios sentimientos y aliviar la carga emocional que llevaba. Cada sesión con el grupo no solo fortaleció su arsenal de estrategias legales, sino que también alivió el peso emocional, transformando sentimientos de aislamiento en sensaciones de comunión y comprensión mutua. Celia aprendió que estas conexiones no eran meramente circunstanciales, sino lazos forjados en la adversidad, capaces de traer luz a las sombras de la lucha jurídica y personal. Esta red de apoyo se convirtió en una parte esencial de su vida, ofreciéndole no solo nuevas herramientas para luchar por la justicia, sino también un nuevo sentido de propósito y comunidad. A medida que la batalla legal de Celia continuaba, la persistencia y la resiliencia que demostraba atrajeron la atención pública y de los medios. La historia de su lucha contra las injusticias del sistema judicial y su dedicación para limpiar el nombre de su hijo capturaron el interés de muchos, convirtiendo el caso de Christian en un tema de amplia discusión y debate. En este escenario de creciente visibilidad, un evento inesperado fortaleció significativamente la posición de Celia. Un excompañero de trabajo de Roberto, que hasta entonces había permanecido en silencio, decidió hacerse público. Movido por un creciente sentido de culpa y el impacto de la cobertura mediática, buscó a Celia, ofreciéndose para testificar. Durante un encuentro emotivo, reveló detalles que no solo corroboraban las manipulaciones de Roberto en el caso de Christian, sino que también lo implicaban en una serie de otras actividades ilegales que habían permanecido ocultas. Estas revelaciones incluían fraudes financieros y sobornos, pintando un cuadro de corrupción mucho más amplio y sistémico de lo que Celia inicialmente sospechaba. Armada con esta nueva información, el equipo legal de Celia pudo iniciar la reapertura del caso de Christian. Las declaraciones del excolega proporcionaron pruebas concretas que desafiaban la integridad del proceso judicial inicial y cuestionaban la validez de las acusaciones contra Christian. Estos nuevos testimonios fueron presentados ante los tribunales como pruebas cruciales, desencadenando una serie de eventos legales que prometían no solo la posibilidad de justicia para Christian, sino también la exposición de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera podría haber previsto. Con la determinación reforzada por las nuevas pruebas proporcionadas por el excolega de Roberto y el apoyo constante de su grupo de apoyo, Celia se preparó meticulosamente para lo que sería la audiencia decisiva en el tribunal. Este enfrentamiento final no solo fue el clímax de su lucha por justicia para Christian, sino también una oportunidad para exponer las profundas raíces de corrupción que distorsionaban los caminos de la justicia en su comunidad. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno, con miembros de la comunidad, periodistas y otros interesados que habían seguido el caso y deseaban presenciar el desenlace de esta turbulenta historia. La tensión era palpable en el aire. Expectativa y ansiedad se mezclaban en la sala abarrotada de personas que aguardaban las deliberaciones. Cuando Celia entró, acompañada de su equipo legal, había una mezcla de determinación y nerviosismo en su expresión. A medida que el procedimiento avanzaba, las revelaciones traídas al tribunal chocaron a todos los presentes. Las evidencias presentadas eran concretas e incriminatorias, detallando no solo los actos ilegales de Roberto, sino también implicando a varias otras figuras de autoridad que estaban involucradas en el esquema. Documentos, grabaciones y testimonios revelaron una red de corrupción que había manipulado no solo el destino de Christian, sino que también había afectado la vida de muchos otros inocentes. Cada nueva revelación era como un golpe en el estómago de la comunidad, desenmascarando a aquellos en posiciones de poder que habían abusado de su autoridad. El impacto de estos descubrimientos reverberó por las paredes del tribunal, provocando murmullos de indignación y sorpresa entre los presentes. Para Celia, cada momento del proceso era emocionalmente cargado, pero ella se mantuvo compuesta, enfocada en ver la justicia hacerse, no solo para su hijo, sino para toda la comunidad que había sido engañada y perjudicada por aquellos en quienes más confiaban. Tras una ardua batalla legal, repleta de obstáculos emocionales y desafíos inesperados,
El momento que Celia tanto aguardaba finalmente llegó. El tribunal, abarrotado de espectadores atentos y una atmósfera cargada de tensión, cayó en un silencio expectante mientras el juez se preparaba para anunciar el veredicto. Cuando las palabras «Christian será liberado» y las acusaciones contra él retiradas resonaron en la sala, una ola de alivio e incredulidad barrió el lugar. Celia, cuyo rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y euforia, apenas podía contener las emociones que la inundaban. Las lágrimas que durante tantos meses fueron de desesperación y frustración, ahora se transformaron en símbolos de victoria y redención. Al ser finalmente reunida con Christian, quien caminó fuera del banco de los acusados con una expresión de alivio, lo abrazó con una intensidad que parecía querer compensar todo el tiempo perdido. Ese abrazo, cargado de amor y alivio, marcó el fin de una larga y tortuosa travesía que habían tenido que enfrentar juntos. La emoción de aquel momento era palpable, no solo para Celia y Christian, sino para todos los que presenciaron la escena. La comunidad, que había seguido el caso y apoyado a Celia en su incansable búsqueda de la verdad, compartía el sentimiento de justicia cumplida. Fue un momento que reafirmó la fe en un sistema que, a pesar de sus fallos, aún podía corregir sus errores. La liberación de Christian no solo puso fin a un doloroso capítulo de sus vidas, sino que también iluminó un nuevo camino de esperanza y posibilidades futuras para madre e hijo. Con Christian finalmente a su lado y la sombra de la injusticia eliminada de sus vidas, Celia sintió un renovado espíritu y una claridad de propósito como nunca antes. La travesía que habían enfrentado juntos, aunque llena de desafíos y sufrimientos, reveló una fuerza y una determinación que ni siquiera ella misma sabía que poseía. Ahora, con la libertad conquistada, madre e hijo no solo se sentían aliviados, sino también impulsados por un nuevo sentido de misión. Celia y Christian decidieron canalizar sus experiencias y las lecciones aprendidas en algo más grande que ellos mismos. Reconociendo la complejidad del sistema judicial y cómo las fallas de este sistema podían devastar vidas, planearon crear una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a familias que enfrentaban injusticias similares. Imaginaron una plataforma donde pudieran ofrecer apoyo legal, emocional y financiero a aquellos menos familiarizados con el laberinto legal o que no poseían recursos para defender sus derechos. Utilizando su propia historia como ejemplo y fuente de inspiración, Celia y Christian comenzaron a hablar en eventos públicos, participar en paneles de discusión y colaborar con abogados y activistas que trabajaban por la reforma del sistema judicial. Compartieron no solo los detalles técnicos de su lucha, sino también las lecciones personales sobre la importancia de la perseverancia, la esperanza y el apoyo comunitario. A través de estas acciones, buscaban no solo ayudar a individuos de manera individual, sino también fomentar un cambio más amplio, promoviendo una mayor transparencia y justicia dentro del sistema judicial. De esta manera, el sufrimiento por el que habían pasado se transformó en una fuerza motivadora para el bien, proporcionando a Celia y Christian no solo un camino hacia la sanación personal, sino también una forma de marcar la diferencia en la vida de otras personas que se encontraban en situaciones de desesperanza e injusticia. El regreso de Christian al hogar marcó el inicio de una nueva fase para él y Celia, llena de desafíos, pero también repleta de oportunidades significativas para cambios positivos. Reconociendo la necesidad urgente de abordar las fallas en el sistema judicial que casi destruyeron sus propias vidas, madre e hijo se unieron para lanzar una iniciativa enfocada en ayudar a prisioneros injustamente acusados. Estaban decididos a utilizar su experiencia dolorosa como una fuerza para el bien, empleando sus vivencias personales para iluminar y corregir injusticias. El proyecto que desarrollaron buscaba no solo ofrecer apoyo legal a aquellos que se encontraban en situaciones similares a las de Christian, sino también abogar por reformas sustanciales en el sistema judicial. Organizaron talleres, crearon materiales informativos y establecieron asociaciones con abogados y organizaciones de derechos civiles para promover un enfoque más justo y equitativo de la ley. En este proceso, Celia emergió como una figura pública prominente y una voz activa en la comunidad.
Con una historia personal poderosa y un compromiso inquebrantable con la justicia, rápidamente ganó reconocimiento como una defensora de la transparencia y la integridad dentro del sistema judicial. Sus frecuentes apariciones en eventos públicos, entrevistas con los medios y participaciones en paneles de discusión fortalecieron su posición como una figura influyente en la lucha por un sistema judicial más justo. Su labor no se limitó solo a defender a los acusados injustamente. Celia también trabajó para educar al público sobre la importancia de un sistema judicial transparente y responsable. Abogó por la implementación de políticas que garantizaran procedimientos más rigurosos en la recopilación de pruebas y la conducción de juicios, a fin de prevenir errores judiciales que pudieran devastar vidas inocentes. A través de estos esfuerzos, Celia y Christian no solo ayudaron a transformar la vida de muchos individuos afectados por acusaciones injustas, sino que también contribuyeron a un diálogo más amplio sobre la necesidad de reformas, buscando asegurar que las injusticias que enfrentaron no se repitieran con otros. Inspirado por la batalla legal que enfrentaron y las injusticias que sufrieron, Christian decidió canalizar su energía y experiencias pasadas en una dirección constructiva, dedicándose a los estudios de Derecho. Se matriculó en una facultad de Derecho con el firme propósito de profundizar su comprensión sobre el sistema legal que casi lo destruyó. Para Christian, esto no era solo un camino académico, sino una misión personal para adquirir las herramientas y el conocimiento necesario para hacer una diferencia real en la vida de las personas. A lo largo de sus estudios, Christian se destacó en las disciplinas relacionadas con los derechos civiles y la justicia penal, impulsado por un sentido de urgencia y responsabilidad. Se involucró en clínicas jurídicas y pasantías que le permitieron trabajar directamente con casos de personas que enfrentaban situaciones legales similares a las suyas. Su dedicación no se limitó al entendimiento de las leyes. Estaba decidido a moldearlas para servir mejor y proteger a los individuos contra las fallas del sistema. Christian también comenzó a participar en conferencias y seminarios sobre reforma judicial, donde compartió su propia experiencia como un caso de estudio sobre las fallas del sistema judicial y la importancia de una reforma significativa. Trabajó no solo para convertirse en abogado, sino en reformador, alguien que pudiera traer cambios legislativos y prácticos para asegurar que nadie más sufriera las injusticias que él padeció. Este viaje de estudios no solo equipó a Christian con el conocimiento necesario para ayudar a otros, sino que también se transformó en un símbolo de resiliencia y dedicación a la justicia. Compartió su historia, no como un recordatorio de su dolor, sino como una poderosa herramienta de defensa para inspirar cambios y prevenir futuras injusticias dentro del sistema jurídico. Durante el largo y tortuoso proceso legal y personal que enfrentó, Celia acumuló considerables resentimientos y heridas. Las traiciones de Roberto y el impacto devastador que sus acciones tuvieron sobre ella y su hijo marcaron profundamente su corazón y su psique. Conviviendo con esta carga emocional se volvió cada vez más difícil, a medida que Celia se daba cuenta de que el rencor que albergaba estaba erosionando su propia capacidad para encontrar paz y felicidad. Fue en medio de esta turbulencia emocional que Celia inició una reflexión sobre el concepto de perdón. A través de mucha introspección, y en algunos casos, asesoramiento profesional, comprendió gradualmente que perdonar no significaba olvidar o justificar las ofensas que le habían cometido, sino liberarse de la carga de amargura que impedía su avance personal. El perdón, aprendió, era un acto de autocuidado y liberación emocional que solo ella podía concederse a sí misma. Así, con una decisión que resultó tanto de su fortaleza como de su lucha por la justicia, Celia decidió perdonar a Roberto. Se dio cuenta de que esta elección no era un regalo para él, sino una necesidad vital para su propia salud mental y bienestar. Al perdonar a Roberto, Celia no solo se liberó de las cadenas del pasado doloroso, sino que también abrió un nuevo camino para rehacer su vida, un camino donde la paz y la posibilidad de felicidad futura finalmente podrían florecer. Este paso crucial ayudó a Celia a reconectarse con los aspectos más positivos de su vida, permitiéndole concentrarse en las alegrías presentes y en las esperanzas para el futuro, en lugar de permanecer anclada en las sombras de las injusticias pasadas.
Fue un renacimiento de su espíritu, marcado por un profundo sentido de libertad y renovación. El legado de Celia trascendió las victorias personales que alcanzó a lo largo de su travesía. Se convirtió en una fuente de inspiración y un agente de cambio, impactando profundamente a la comunidad a su alrededor. La forma en que enfrentó las adversidades no solo con determinación, sino también con una gracia que incluyó el perdón, resonó con muchos que escucharon su historia o presenciaron su lucha. Celia demostró que incluso en los momentos más oscuros, es posible emerger no solo intacto, sino transformado y fortalecido. Las personas vieron en Celia un ejemplo tangible de lo que significa luchar por la justicia contra grandes obstáculos. Su historia alentó a otros a involucrarse en sus propias batallas legales y personales, animándolos a no retroceder ante sistemas aparentemente insuperables o situaciones desfavorables. Se convirtió en un símbolo de la posibilidad de victoria a través de la persistencia y la creencia en la justicia, y sus acciones ayudaron a encender una llama de activismo en su comunidad. Además, Celia tuvo un impacto duradero al mostrar la importancia de la resiliencia emocional. Su ejemplo de cómo lidiar con el dolor y el trauma, transformando esas experiencias en una fuerza para el bien, se convirtió en una poderosa lección sobre la capacidad humana de superación. Enseñó que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar y hacer la diferencia en la vida de los demás. El testimonio de Celia, marcado tanto por tragedias como por triunfos, continúa inspirando mucho después de que su propia lucha haya terminado. Dejó un legado que no consistía solo en sus logros legales, sino en el profundo impacto humano y social que sus acciones generaron. Su vida se convirtió en una historia de enseñanza, un llamado a la acción para todos aquellos que buscan justicia y verdad, mostrando que, independientemente de los desafíos, siempre es posible luchar por un mundo más justo y humano. Al final, la mayor lección que Celia dejó como legado fue la importancia fundamental del diálogo y la comunicación honesta, dentro de las familias. Creía firmemente que muchos de los dolores y tragedias que enfrentó podrían haberse evitado si hubiera habido más apertura y menos miedo a enfrentar las verdades difíciles. Celia comprendió, a través de su propia experiencia dolorosa, que los secretos y las mentiras corroen los cimientos de la confianza y el amor, mientras que la verdad, por más dolorosa que sea, tiene el poder de curar y fortalecer los lazos familiares. Quería que su historia sirviera como un ejemplo claro de cómo la falta de comunicación puede llevar al aislamiento y al sufrimiento, mientras que la honestidad y la transparencia pueden construir puentes incluso en los momentos más difíciles. Celia soñaba con que otras familias aprendieran de sus errores y eligieran la comunicación abierta como el camino para resolver conflictos y enfrentar crisis. Su deseo era que, al compartir su travesía, otras familias se sintieran alentadas a unirse en momentos de adversidad, en lugar de dividirse. Defendió la idea de que, al enfrentar problemas juntos y con sinceridad, las familias podrían encontrar fuerza y resiliencia en su unidad. Celia creía que una unidad familiar, sostenida por una comunicación honesta, era esencial para superar cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Así, Celia no solo enseñó, sino que ejemplificó la importancia de hablar la verdad y escuchar con el corazón abierto, transformando su propio dolor en un mensaje de esperanza y reconciliación. Esperaba que su legado fuera un faro para otros, iluminando el camino hacia relaciones familiares más fuertes, más saludables y más amorosas.